Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador una vez más a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, vamos a abordar los señalamientos que han realizado personeros del gobierno en turno contra el partido Arena, una campaña de desestabilización en las diferentes redes sociales y una convocatoria en las cercanías del parque infantil el sábado recién pasado. Vamos a conversar sobre el tema del Chaparral, así como lo escuchó, la investigación que está realizando la Fiscalía General de la República, también de la creación de la CICIG en nuestro país. Esta es nuestra oferta de esta noche, nuestra propuesta, con gusto. Para abordar estos temas, le damos la bienvenida a la dama, primero en la noche, la licenciada Carla Hernández, diputada del partido Arena. Diputada, un placer tenerla en su casa. Muy buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a los televidentes que nos sintonizan, gracias por ayudarnos a esclarecer estos temas que como Arena nos importa darle la verdad de cara a la demanda de la ciudadanía, de la transparencia y combatir la corrupción. Perfecto. También, señores, en estudio esta noche nos acompaña el doctor René Portillo Cuadra, diputado del partido Arena. Doctor, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Un saludo a Carlita y a Rodrigo, que también nos acompañan, y desde luego un abrazo fraterno para la familia salvadoreña. Perfecto. Ya lo había adelantado. También nos acompaña Rodrigo Ávila, diputado también del partido Arena. Rodrigo, también un placer tenerlo en su casa. Sergio. Con el permiso del doctor. Un gran gusto. Carla Elena, René y amigos televidentes, pues muy buenas noches. Un gran gusto estar aquí. El gusto es mío el tenerlos, señores, esta noche acá en su casa. Vamos a buscar las reacciones de 3 parlamentarios del partido Arena. Antes, saludamos como todas las noches a quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Pequeñas ilusiones. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos. Déjenme comentarles rápidamente que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, el señor Eugenio Chicas, denunció el sábado pasado la aparición de una campaña de desestabilización y con fines golpistas, así lo llamó, que ha aparecido en redes sociales y cuyo objetivo sería desprestigiar las políticas de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Este día manifestó la derecha de nuestro país y presumimos que esto está detrás de todo esto, el partido Arena. Ellos tendrán que aclararlo. Han lanzado en redes sociales la campaña Mano Negra, indicó Eugenio Chicas. Asimismo, también resaltó que esta campaña es similar a la Mano Blanca, que durante el conflicto armado de los años 80
hacía represión, asesinaba también a personas. Arranco con usted, licenciada diputada Carla Hernández. ¿Qué opinión le merece con relación a estos señalamientos? Gracias. Primero, recordarle a don Eugenio Chicas que lanzar acusaciones sin tener pruebas es delito y se puede demandar por eso. Segundo, es evidente que esto es una cortina de humo, Sergio, ante la incapacidad del FMLN para gobernar El Salvador. Se proyectaron crecer un 4% en términos económicos, solo han crecido un 2%. Dijeron que iban a controlar la delincuencia con el plan El Salvador Seguro y de 262 municipios el plan únicamente ha abarcado 10. Se propusieron levantar la agricultura y este día yo he tenido denuncias de agricultores de la zona de Zapotitán, particularmente de Areza, que dicen que el ministerio no quiere ayudarles con la negociación que hacen con los agroindustriales para establecer los precios de referencia del convenio del arroz. Se propusieron aumentar la producción de frijol y le han dado vuelta las cifras y frijol no hay. Entonces, claro, ante las acusaciones de Arena, de los indicios de corrupción que se han ido destapando gradualmente sobre el Chaparral, y te voy a hacer la lista porque es que hay que responderles como es. Quieren tapar los casos de corrupción del Chaparral, quieren tapar los decretos a la medida que sacaron de la Asamblea Legislativa para beneficiar a Sigfrido Reyes y a sus allegados, quieren tapar el escándalo del Chaparral, de la contratación otra vez de Intertecne para la 5 de noviembre, quieren tapar los viajes de Funes y los nexos comprometedores del presidente de la Corte de Cuentas con el expresidente de CEL, quieren tapar los ataques cibernéticos que hemos denunciado que salen desde Casa Presidencial y quieren tapar también toda la corrupción que se ha dado estos 6 años y que no tienen el valor de combatir. Perfecto. Doctor René Portillo Cuadra, reacciones ante los señalamientos que acabo de compartir con todos ustedes, por favor. Cuando el FMLN es gobierno, cuando tiene realmente una situación de inestabilidad en su interior, siempre saca el tema del golpe de Estado. Esta es la tercera vez en 5 años y medio, 6 años, que el FMLN alude a este tema. Fíjate que el 10 de octubre del 2010 dijo nuevamente el señor Sánchez Serén y el señor secretario general del partido, don Medardo, de que ellos conocían de un plan de desestabilización y que Arena estaba detrás de ello. Esta noticia apareció el 10 de octubre del 2010. De ahí, el 14 de junio del 2012, el señor Lorenzana da unas declaraciones al periódico El Faro y a otros medios de comunicación, donde dice de que también han tenido indicios o han tenido noticias de un posible golpe de Estado. Y en ese momento el presidente Funes le dice que le pide al diputado Lorenzana en ese momento que le pide mesura y que sea responsable en sus declaraciones. Y le dice, no es cierto que haya noticias de golpe de Estado en el país. En ese momento existía una discordia muy evidente entre Mauricio Funes y el partido FMLN. Esta es la tercera vez entonces que se habla de un golpe de Estado. Pero yo quiero ir más allá. Sinceramente, qué mal se ha visto el FMLN aludiendo a este tema. Yo creo que a quien los asesoró deberían de despedirlo por incapaz, porque un golpe de Estado en cualquier parte del mundo obedece a 4 características o razones. La primera es un Estado con alta fragmentación social. Segundo, un gobierno que ya ha generado y genera desconfianza al interior del país. Tercero, un gobierno que ha perdido la autoridad. Y cuarto, un gobierno que ha generado desencanto social. El FMLN se sitúa dentro de estas 4 características. Es decir, qué poco pensado el tema del golpe de Estado en un momento en el que la reacción obedece a un solo punto, a un solo tema. Antes del jueves de la plenaria no se hablaba de golpe de Estado. El tema del golpe de Estado surge cuando en la plenaria del jueves, Sergio, nosotros como partido presentamos una moción para que se conforme una comisión especial para investigar el caso del Chaparral.
y además presentamos una pieza de correspondencia para reformar la ley de ANDA y que se le dé agua a las comunidades. Y en eso surge un tema en el cual se hacen muchos señalamientos, como el del Chaparral, en el que el FMLN en la plenaria del jueves se vio muy mal, incapaz de defender el tema de la corrupción, que ellos lo han abanderado precisamente porque existen evidencias claras de que existen actos de corrupción que deben de ser investigados. Y el último tema importante es que lo que pasa que lo más fácil comunicacionalmente para un partido de gobierno es hablar del tema de golpe de Estado ante el déficit de los retos que le plantea la realidad, que no los puede solventar. Fíjate que el tema, por ejemplo, de la inseguridad, 30 muertos diarios, 5 jóvenes desaparecidos diariamente. De acuerdo a la Organización Mundial de las Migraciones, nosotros en El Salvador somos migrantes, porque el tema de la violencia nos quita el arraigo domiciliar. Y te puedo seguir mencionando una cantidad de temas que sí los vamos a mencionar en el programa, y que ante la incapacidad de darle un tratamiento a los temas, entonces se hace la cortina de humo de un golpe de Estado. Perfecto. Rodrigo, por favor, su intervención. Bueno, yo creo que quien las hace se las imagina. Y además que es muy curioso que justamente la semana pasada en Venezuela el presidente Maduro salió con el mismo cántico, salió con el mismo cuento, diciendo que le querían hacer un golpe de Estado al gobierno bolivariano. Como que es un guión. En Ecuador también. O sea, como que es un guión y una línea que están dando los asesores cubanos, los asesores venezolanos, y por supuesto es algo que ha caído muy mal a la población salvadoreña porque es totalmente ridículo. ¿Es una estrategia para usted, Rodrigo? Totalmente absurdo. Ha sido una estrategia eminentemente propagandística. Esto va más allá de las comunicaciones, esto va más allá de la publicidad, esto es una estrategia de propaganda, como lo hacen los gobiernos del porte del FMLN. Y verdaderamente todas las acusaciones son totalmente absurdas. O sea, a tal grado que cuando yo las escuché, lejos de darme cólera, me dio risa. O sea, totalmente absurdas. Y como digo, ellos están juzgando por su misma condición. Si quien más ha hecho aquí persecución y ataques en el ciberespacio a otras personas ha sido el mismo FMLN, con troles y con grupos que tienen armados y organizados para tales efectos. Por otro lado, como bien decía René, qué casualidad que justamente cuando nosotros metemos la pieza de correspondencia para formar una comisión a efecto de que se investigue el tema del Chaparral, lo cual no puede ser más evidente, ya sea o un caso de total incompetencia o un caso de total corrupción o una mezcla de las dos cosas. Entonces justamente en ese momento surge esto, justamente en el momento en que hay sectores del país que ni siquiera hemos sido como Arena los que hemos comenzado esta discusión o poner en el tapete el tema del equivalente a una CICIG aquí en El Salvador. Justamente en esos momentos es cuando el FMLN saca estas cortinas de humo, como tratando de desviar la atención. Pero aquí hay que hacerse preguntas bien claras. En nuestro país al día de hoy, después de 6 años de gestión, o sea, no estamos hablando de un año, de 6 años de gestión del FMLN, el país está más desarrollado o menos desarrollado en relación al resto de la región centroamericana. En el país hay más inversión o menos inversión. En el país la deuda pública, la deuda externa, ¿ha crecido o ha disminuido? En nuestro país hay más inseguridad o más seguridad. O sea, lo que ha dicho René del número de desaparecidos en nuestro país son cifras bestiales. El número de homicidios, el número de extorsiones que diariamente, y los miles de televidentes que nos están viendo, los cientos de televidentes, yo creo que son miles, podrán dar fe de que aquí no hay nadie que se está salvando de las extorsiones. Las pandillas, hoy hay más pandillas, hay más membresía o menos membresía, hay más trabajo o menos trabajo, hay más oportunidades en el país para los jóvenes o menos oportunidades. El agro, como lo que decía Carlelena, está mejor el agro, hay más atención a los agricultores o menos atención. Yo creo que esa es las respuestas
A esas preguntas, Sergio, muy bien las conoce el pueblo salvadoreño. Y precisamente porque el pueblo salvadoreño conoce muy bien las respuestas a esas preguntas y a esa situación que a todos nos aqueja, a todos los salvadoreños, ellos están tratando en estos momentos en que el prestigio de su gobierno, de su partido, está por los suelos, tratando de tirar cortinazos de humo para desviar la atención. Perfecto. Esta es la primera intervención en el primer bloque. Cuando regresemos, luego de la pausa comercial, vamos a abordar con estos 3 diputados que nos honran con su presencia y, por supuesto, ante el llamado de conocer cuáles son las reacciones luego de una acusación puntual que se ha vertido, vamos a abordar otra temática que ya habíamos adelantado, el chaparral y la probable creación de la CICIG, algo equivalente de lo que está ocurriendo allá en Guatemala. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por mantener la sintonía de su programa 8 en punto. Ya lo había adelantado. Vamos a abordar en esta oportunidad el tema del chaparral. Y es que se ha confirmado ciertamente una investigación de esta naturaleza. Yo recuerdo cuando me acompañó la única vez el señor Funes a esta tribuna de entrevista, yo le pregunté a él que por qué el fiscal general de la República no tenía nada que investigar en el tema del chaparral. Recuerdo esa aseveración que hice por cuanto en su momento el señor fiscal había arrancado una investigación de esta naturaleza. Y es que los señalamientos no solamente se basan sobre la empresa Intertecne que realizó el segundo dibujo de esta represa y en el cual se ha dicho hoy por las autoridades de la autónoma de que no se va a tomar en cuenta este nuevo dibujo luego que costó nuevamente 5 millones de dólares. Lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque obviamente estoy en toda la responsabilidad de leer hasta la saciedad para empaparme de estos temas, es que también la empresa Astaldi, luego de este pago de 108 millones de dólares por haber terminado o haber, como dicen algunos rotativos, haber avanzado en la obra y no haberla terminado y evitar un arbitraje así, también participó en la construcción de otras obras, carreteras, y dicen por ahí, y usted me va a contar si también estuvo en el tema del Citrans. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? Bueno, yo creo que para poder hablar del tema del chaparral hay que poner en contexto al pueblo salvadoreño de qué se trata y la línea de tiempo que rigió el proceso de este proyecto. Primero, en el año 2001 se contrata a la empresa japonesa J-Power para que realice un análisis sobre la viabilidad de la ubicación del proyecto. Este estudio duró 3 años y se entrega en el año 2004 y lo que recomiendan es hacer un mapeo geológico porque dudan de la factibilidad de la ubicación geográfica de la planta. Ignorando esta recomendación, en el año 2005 se contrata por primera vez a Intertecne para realizar el primer diseño de la planta El Chaparral. ¿Fue por adjudicación directa? Fue por adjudicación directa. Sigamos en el tiempo y vemos que ya por el año 2008 se contrata a la empresa Astaldi para ir a una licitación, más bien se llama una licitación, se declara desierta y se arranca un nuevo proceso avalado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Sin embargo, cuando vemos el periodo del presidente Funes, del que él se siente aludido y que en una entrevista de televisión dijo no hay nada que ocultar del proyecto, es curioso que en su administración el Banco Centroamericano de Integración Económica, que en aquel entonces el representante era su hermano Guillermo Funes, autoriza el segundo pago para otra vez adjudicarle el diseño de la presa a Intertecne, a pesar de que cuando se hizo el primer diseño dijeron que esta empresa no lo había hecho bien. Los estoy poniendo en contexto para que vean que esto no es invento de arena, son estudios en mano, horas de expedientes revisados para saber qué es lo que ha pasado, para que no venga el presidente Funes a lavarse las manos a decir que él no tiene nada que ver en esto, porque
Desde que hablamos de que se pagó nuevamente el proyecto y su hermano colocó el dinero, ya se ve mal. Pero por otro lado, cuando se va a la auditoría, cuando se pide un informe de la Corte de Cuentas del pago de los 108.5 millones que se le hizo a Astaldi, en aquel entonces, en la administración del expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches, entre paréntesis, tío de Irving Toches, expresidente de CEL y también relacionado con la INE, la Corte de Cuentas dice que está bien que se hayan pagado esos 108.5 millones. Sin embargo, el mismo informe de la Corte de Cuentas nos dice que si esa presa continuaba parada, iban a ser una pérdida de alrededor de 27 millones de dólares. A este año, porque esto fue en 2009, estamos hablando de 162 millones de dólares. Pero también yo quiero hacer un señalamiento puntual acerca de las valoraciones técnicas del costo del proyecto. Aquí se utiliza un indicador que es el cálculo del costo nivelado de electricidad. Según este cálculo, la presa debió costar 133 millones de dólares. Sin embargo, ahora nos dicen que va a costar 290 millones de dólares. Son alrededor de 157 millones, más los 162 de 5 años de parado el proyecto, más los 9.5 millones de dólares que implica haber pagado 2 veces un diseño que no sirve. Estamos hablando de que el pueblo salvadoreño ha sido estafado en 328 millones de dólares que podrían servir para restablecer los techos en las escuelas, para una computadora a un niño que nada más fue un sueño, para las medicinas que no hay en los hospitales. Entonces nosotros nos estamos afanando en señalar estos actos que tienen indicios de corrupción y nexos comprometedores de exfuncionarios del FMLN, y hablo de funcionarios porque miren, la corrupción es personal, no es de los partidos políticos. Así que para dejarlos en contexto, nosotros exigimos la creación de esta comisión especial y que la presidenta de la Asamblea Legislativa honre su palabra cuando dijo en algún momento el 13 de julio que ella hacía un llamado para que este caso se investigara. Perfecto, doña Lorena Peña, ciertamente lo leí en un rotativo donde ella dijo de que sería bueno que se investigara el tema del Chaparral. Doctor René Portillo Cuadra, explíqueme algo que a mí me llama mucho la atención, y es que la empresa Intertecnia en su momento, por adjudicación directa, como usted muy bien lo ha dicho, hace un dibujo, pero más adelante se deja varada la obra porque se dice que tenía un problema porque la montaña se había movido. El tema es que en el segundo dibujo, por favor ustedes tres, si me equivoco, y ustedes en casa, por favor me corrigen, en el segundo dibujo dijo Intertecnia que nunca la montaña se había movido. Ahora dicen las autoridades de la Autónoma de que este segundo dibujo, que costó 5 millones de dólares nuevamente, ya no se va a utilizar porque no dio ningún tipo de respuestas a lo que se le estaba preguntando. Cuénteme, por favor. Pero más allá de eso, este gobierno está solicitando 70 millones para terminar la presa del Chaparral. O sea que costaría alrededor de 178 millones de dólares la presa del Chaparral. Yo creo que aquí es importante que el pueblo salvadoreño tome en cuenta por qué se dice en este contexto el tema del golpe de Estado, cuando nosotros estamos pidiendo una investigación sobre el supuesto mal manejo que existió de estos 108 millones. Y estos 108 millones tienen una autorización directa, es decir, existe un funcionario que dio todos los avales para que se pagaran y para que se firmaran estos contratos y para que no se fuera al arbitraje que obligatoriamente tenía que existir. Es decir, aquí el gran problema es que el gobierno del expresidente Funes está señalado en este caso. Y la comisión que nosotros solicitamos iba a investigar precisamente esta serie de anomalías que se vienen dando y que la Fiscalía ya dijo de que está investigando al señor Funes por tráfico de influencias. Y le aclaro, don Mauricio, en el Twitter que me escribió ahora por la tarde, le aclaro que esta es la fuente de información a la que aludí en mi Twitter. Bueno, hay un periódico. Vimos nosotros el Twitter y el presidente dijo que usted era parte de un eslabón de difamación del partido Arena. Pues aquí tiene, señor Funes, este periódico de circulación nacional dice precisamente que la Fiscalía lo investiga a usted por tráfico de influencias por el tema precisamente del Chaparral.
Y esta nota periodística dice: una comisión especial de la Fiscalía General de la República, integrada por 3 agentes especializados, investiga al expresidente Mauricio Funes Cartagena para determinar si está involucrado en el delito de tráfico de influencias por el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien también está siendo investigado en su país. Y dice algo que es bien importante: los fiscales investigan si la premura que tuvo Mauricio Funes para llegar a un acuerdo con la empresa italiana, en lugar de defender al Estado frente al litigio internacional con el que su gobierno fue amenazado, tuvo otros motivos, entre ellos la contratación del gigante de la construcción brasileña. Es decir, nosotros no hacemos señalamientos infundados. Esta es una noticia del dominio público, y en donde el señor fiscal general de la República a inicios de este año planteó que iba a hacer una investigación alrededor del tema del Chaparral. Pero no solamente es el tema del Chaparral, esa es apenas la punta del iceberg. Aquí hay otros temas, como por ejemplo la investigación periodística que saca El Faro el 26 de mayo del 2014, titulada El presidente Funes, una cadena de favores y un spa, y en donde relata esta investigación periodística de más de 8 hojas detalles de empresas que en un año se volvieron millonarias, y otra investigación periodística del 25 de febrero del 2013 donde dice: Menéndez ha ganado contratos por 14.6 millones de dólares durante el gobierno de Funes, aludiendo precisamente a la contratación de empresas de seguridad, y que constituyeron el 47% de las contrataciones globales en todo su gobierno. Es decir, esto es lo que los pone nerviosos a la gente del FMLN, y hay que ser sincero cuando uno aborda estos temas. Cuando nosotros como partido hemos señalado el caso de posibles irregularidades en el caso del Chaparral y en casos como esto, hay que ser sincero, nosotros no estamos señalando, ni tampoco las investigaciones periodísticas señalan al presidente Sánchez Serén. Y quizás por eso es que la presidenta Lorena Peña, en el fondo de su corazón, dijo: yo estoy dispuesto a que se investigue el tema del Chaparral, y después se arrepintió y se retractó, pero yo estoy seguro que lo dijo de buena fe, y estoy seguro que en el fondo de su corazón quisiera que se investigara el caso del Chaparral. No, aquí el tema de las posibles irregularidades de todos estos favores, spa, propiedades, contratos, pasaportes a personas que no eran diplomáticas pero se los entregaron, nombramientos en instituciones del Estado con amaños, es decir, toda esta situación es producto de un gobierno, y en donde las mismas notas periodísticas señalan al expresidente Funes. Muy probablemente, Sergio, este nerviosismo que ha provocado la cortina de humo del golpe de Estado tiene nervioso a muchos funcionarios que lo fueron en el periodo de Funes y que también lo son en este periodo. Perfecto. Rodrigo, hay un amigo televidente que me escribe, me llamó muchísimo la atención, porque alude precisamente a esa investigación del Faro, donde también se dice, en otro rotativo se esbozó, donde el hoyo fue cuidado también por 5 millones de dólares por una empresa de seguridad adjudicada al señor Miguel Menéndez Mecafé, amigo íntimo del señor Funes. Está diciendo acá, no lo estoy diciendo yo no tengo pisto para que me anden demandando y obviamente vaya a pagar difamación. También señala sobre el tema, cómo es que el señor Funes sí pagó el tema del Chaparral, pero el caso Selenel decía que él no iba a entregar nada de patrimonio del Estado a inversionistas extranjeros. Cuénteme. Bueno, yo creo que quedó totalmente evidenciado que en el caso Selenel lo que hubo fue una persecución política, y sin embargo nosotros como partidos siempre estuvimos en la disposición de que esto se investigara y se judicializara, y tanto así que nosotros no armamos un aspaviento como el que ha armado el FMLN hoy, que se pide que se arme una comisión. En aquel momento, y aquí la doble moral, el FMLN, ante una situación que, si bien es cierto, había comenzado con amaños y con señalamientos evidentemente politizados,
dijeron que cómo es que antes Arena no apoyó la formación de una comisión especial, pero hoy ellos hacen totalmente lo mismo que criticaron, pero con circunstancias totalmente distintas. Y aquí los números hablan. En el caso de Selenel había una serie de especulaciones. Es más, muchas de las acusaciones que se hicieron no tenían una base concreta y clara, sino que se especulaba sobre posibles pérdidas que el Estado pudo haber tenido, cuando sabemos que el Estado no es un buen administrador. Y además este arreglo se hizo con la segunda o la primera empresa del mundo en geotermia. En este caso hay cosas que son evidentes, Sergio. Por ejemplo, la obra valía en su costo original 219 millones de dólares, principalmente en trabajos de terracería, y de romper montaña, romper cosas, romper roca, hacer ciertos caminos y accesos. Se gastaron dineros que produjeron un 32% estimado de avance en la obra. Y por ese 32%, más el desperdicio de 3.7 millones y después de 5.8 millones en estudios técnicos que resultaron inservibles, aún después de eso se pagan 108 millones. O sea, se pagó la mitad y un poco más del proyecto por únicamente un 30% del avance. Y hoy salen, ¿sí?, el 26%. 23% del avance, sí, perdón, puse los números al revés, 23% del avance, o sea, se paga la mitad de lo que vale el proyecto con un 4% de avance, desperdiciando 10 millones de dólares en estudios técnicos que no sirvieron, haciendo un arbitraje sin necesidad de hacerlo y con el agravante de que esa misma empresa, cuyo presidente está preso en Brasil, es contratada por otros 10 millones de dólares para hacer estudios técnicos sobre unos trabajos que se van a hacer para una de las presas que sí está en funcionamiento. Entonces aquí lo que hay es una evidente, como decía al principio, evidente incompetencia, o dos, una total corrupción. Yo creo que al final esto pudo haber sido mezcla de dos cosas, pero el punto es que aquí, antes de tiempo, se han dado por aludidos. Nosotros cuando presentamos la pieza cuando presentamos la moción de formar una comisión, ni siquiera acusamos a nadie. Nosotros dijimos, miren, hay que formar una comisión, y unos del FMLN dijeron, sí, pero esto comenzó los primeros estudios allá en el 90. Bueno, que se investigue desde el principio el proceso de esto. La realidad es que los dineros se empezaron a erogar en el año 2005, pero ahí fue 3.7 millones. Cuando se empieza a erogar el dinero ya en cantidades muy grandes es a partir del 2008 o 2009. Pero el problema es que aquí nadie acusó en particular a nadie. Nosotros dijimos que se forme una comisión para que se investigue en profundidad, y de inmediatamente se encrisparon y comenzaron a hacer una serie de acusaciones. El dime que te diré, no, si más corrupto sos vos, que no sé qué, que no sé cuánto, en una cantareta que duró como 3 horas en la Asamblea Legislativa. Y justamente, de manera curiosa, comienzan la semana siguiente, al unísono que lo hace el presidente en Venezuela, el presidente Maduro, acusaciones de que se están fraguando golpes de Estado. O sea que esto a todas luces es un cortinazo de humo, Sergio. Perfecto. Por favor. Y es que realmente lamento que desde el 3 de octubre del 2013, que la Fiscalía afirmó que iba a investigar las anomalías en el Chaparral, lleva 1 año 9 meses y los salvadoreños seguimos esperando la respuesta de la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, yo quiero dejar una pregunta. ¿Cuál es el temor que tiene el FMLN de que se investigue el caso del Chaparral? ¿Cuál es el temor que tiene Mauricio Funes y compañía de que se investigue el caso del Chaparral? Y la otra, la última, para finalizar, ¿a dónde está el bendito contrato del Chaparral que nadie ha podido tener en sus manos? Nada más. ¿No lo han visto? Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Han negado la información.
Acceso a la información pública. Totalmente. Pero sí existe. Esperemos que exista. No, fuera peor, fuera más terrible que no existiera y de un solo soltaron esa igual que millonada el ROS, primero decían que sí, que después que ya no, que se había perdido un documento, pero sí existe el contrato, ¿no? Debe de existir. Lo que pasa es que 2 diputados de la fracción de Arena lo solicitaron y nunca se los dieron. Bueno, hay que ver quién es el notario que lo celebró y sección del notariado. Perfecto. La primera pausa, señores. Esa pregunta nos sirve de antesala, porque si de pronto no llena las expectativas la Fiscalía General de la República, vamos a hablar de la CICIG. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI DRL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI DRL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, arrancamos rápidamente. CICIES se llamaría acá en nuestro país Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador. Y es que yo quiero ser honrado porque quiero dar varios elementos de los cuales muy probablemente a usted se le olvidaron, pero a mí no. Y es que yo recuerdo cuando el señor Funes iba a llegar a la presidencia, él señaló que iba a investigar a varias personas, de los cuales dio nombre y apellido, pero luego ya no llegó a concretizarse. Y es que en alguna medida hemos visto nosotros en Guatemala detención de 7 funcionarios, como el presidente del Banco Central de Reserva o la ex vicepresidenta Valdetti, por este organismo internacional. En la FIFA jamás hubiera podido tener esta envergadura de detenciones e investigación del caso si no se hubiera tenido un ente diferente como la fiscal de los Estados Unidos. Arranco en este segmento con el exdirector de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila. ¿Qué opinión le merece a usted la CICIG en nuestro país? Yo, por motivos de trabajo, yo he estado trabajando en los últimos años como consultor en materia de seguridad y justicia en Guatemala, Sergio. Y he podido observar muy de cerca precisamente lo que ha sucedido en Guatemala. Las condiciones y las circunstancias en Guatemala son muy distintas a las de aquí, y eso hay que aceptarlo. La corrupción arraigada en las instituciones en Guatemala permea de una forma distinta a la que ha podido, a los casos que han podido darse en El Salvador. O sea, yo tengo una visión de que aquí la cosa es distinta que en Guatemala. Sin embargo, yo creo que lo malo está en descartar de entrada la posibilidad de discutir la incorporación de una instancia que venga a ayudar a los problemas que tenemos los salvadoreños, adaptándose a las realidades que tenemos los salvadoreños. No es que podemos calcar lo que ha hecho la CICIG en Guatemala, que precisamente surge con posterioridad al asesinato de los diputados salvadoreños del Parlacen por parte de miembros de la policía. O sea, en Guatemala el enquistamiento de grupos criminales y de grupos corruptos organizados en instancias gubernamentales de todos los poderes del Estado, obviamente yo creo, en honor a lo que tenemos en El Salvador, a que es muy diferente a lo que tenemos aquí. Pero Rodrigo, como bien decía, no podríamos esperar a que eso se dé en el país, ¿no? No, pero es correcto, y el punto es que desgraciadamente en los casos de corrupción y los esquemas de corrupción son galopantes, se desarrollan, mutan y se arraigan en el Estado. Entonces nosotros creemos que estaría mal, y yo tengo mis propias opiniones, y yo creo que en algunos temas, y lo hemos discutido al interior de la fracción, yo opino distinto en términos muy puntuales de lo que opina René y de lo que opinan otros en la fracción, pero eso no quiere decir que podemos descartar de que se explore y se discuta la posibilidad de una instancia así en El Salvador. Doctor Cuadra, cuando el magistrado Rodolfo González nos acompañó, le hice esta misma pregunta y él decía: el monopolio de la acción no solamente lo tiene la Fiscalía, y la CICIG no lo prohíbe la Constitución. Por favor. Totalmente de acuerdo. No existe un artículo en la Constitución que prohíba la existencia de una organización de orden internacional avalada por el gobierno que coadyuve a la administración de justicia o a la investigación de casos. De ser eso cierto, teníamos la misma Constitución del 83 cuando surgió la Comisión de la Verdad, cuando surgió ONUSAL, y nunca dijeron que era inconstitucional. Ahora, la CICIG ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en cualquier otro país que se establezca es un ente paralelo ni a la Fiscalía ni al órgano judicial, sino que es un ente coadyuvante
a las tareas de administración de justicia, pero no sustituyendo la función constitucional o de los tribunales o de la fiscalía. Lo que pasa es que el tema de las CICIES, si es que se da en El Salvador, debe de tener un mandato diferente al que tiene en Guatemala o muy diferente al que tiene Honduras, y por eso muy bien lo señalaba Rodrigo. Es decir, si existe una comisión de investigación contra la corrupción y la impunidad, el mandato tiene que ser diferente, habida cuenta que los desafíos que tienen los países son distintos. Pero yo sí quiero dejar bien claro este punto. Por supuesto que es de interés nacional para el país, por ejemplo, que se investigaran los lotecitos del ITFA. Es decir, todo ese tipo de situaciones anómalas en donde un presidente de un órgano de Estado se vale de su vinculación con un asesor para tener relaciones de orden mercantil, sobre todo cuando la ley del ITFA prohíbe la venta de ese tipo de lotes en su ley, de organización y funcionamiento. Es decir, sería importante establecer, por ejemplo, los casos de la venta, por ejemplo, de la planta de Acajutla de Alba Petróleos al gobierno de Venezuela, si se pagaron impuestos, si la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles autorizó la venta, si siendo fondos públicos de las alcaldías lo autorizó la Asamblea Legislativa. Es decir, todo ese montón de cosas es importante investigarlo, y hoy por hoy el Tribunal de Ética Gubernamental, tú has visto que tiene tapado el tema, por ejemplo, de los lotes del ITFA. Perfecto. ¿Se dio en la época del expresidente Berger la CICI en Guatemala? Nació con Álvaro Colón. El tema es que ahora la misma organización que nace por un acuerdo con el presidente está investigando a Otto Molina, Pérez Molina. Sí. Eso es lo interesante. Bueno, mira, Sergio, en cuanto a las CICIES, no tenemos todavía una posición de partido, estamos estudiando. Hay que estudiarlo a fondo. Sin embargo, yo quiero señalar dos puntos por lo que hay personas que dicen no debería de ser. Uno es la soberanía o principio de no intervención. Y sobre eso yo quiero decirte que hoy estamos ya dentro de un mundo globalizado en donde El Salvador es parte de diferentes acuerdos comerciales, de diferentes convenios, en donde de alguna manera nos hemos puesto de acuerdo con otros países en puntos en común. Por ejemplo, el tema de derechos arancelarios de importación, convenios que tienen que ver con derechos laborales, que se han suscrito, y hemos avanzado, hemos evolucionado de manera que este no sería un problema. Y lo otro es lo de inconstitucionalidad, que ya lo dijo el magistrado Rodolfo González, no ve una limitante en la Constitución. Aquí lo que tenemos que hablar ya es de que el salvadoreño está cansado de que le restrieguen la corrupción en la cara. Cada día que pasa sin que se investigue un caso como el de Sinfrido Reyes o como por ejemplo el del ministro de Economía, que este año por primera vez en la memoria de labores del ministerio no apareció el reporte de la Contraloría a las gasolineras y a los cumplimientos que establece la ley de hidrocarburos. Es curioso cuando sabemos que el ministro ha sido deudor de Alba. Entonces, ¿por qué esas cosas no las está viendo el Tribunal de Ética Gubernamental? Hemos llegado a este punto porque el salvadoreño se cansó de que los actos de corrupción sigan sin ser juzgados como se debe y que la Fiscalía adopte una posición tibia ante todos estos casos de evidente anomalía. Ok, vamos a una pausa. Volvemos, señores. Señores, ya no hay tiempo para más. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle, Carla Hernández. Muchísimas gracias por Gracias, Sergio. Y les guste o no les guste a los corruptos, vamos a poner el dedo sobre la llaga. Ok, doctor René Portillo Cuadra, un placer. Muchas gracias, Sergio. Decirle al pueblo salvadoreño que la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad, y los casos de corrupción van a salir a la verdad. Ok. Rodrigo, un placer. Muchas gracias. Doctor, nuevamente, no, muchas gracias. No hay que temer a discutir las cosas que sean buenas para el país. No hay que temer a que, como dice Carla, que se ponga el dedo en la llaga. Al final, quien nada debe, nada teme. Señores, soy Sergio Méndez. Hoy martes 21 de julio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Que descanse. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.